Y decían que la posibilidad de que una red de tráfico de élite estuviera involucrada en el caso de Maddie era una teoría que había circulado durante muchos años, pero que era la primera vez que documentos oficiales de un caso de la magnitud de Epstein aportaban datos que obligaban a una revisión formal por parte de los investigadores internacionales. La reciente desclasificación de documentos judiciales vinculados al caso Epstein han vuelto a colocar en el centro de la escena un montón de casos, y uno de ellos, como sabemos, es el de Madeleine McCann, la niña de 3 años desaparecida en el Algarve mientras sus padres estaban cenando con unos amigos en ese restaurante del complejo hotelero. Desde hace mucho tiempo siempre se ha creído que una persona convicta alemán estaría por esos alrededores y habría raptado a la niña, pero es que a día de hoy hay rumores y conspiraciones que tratan la red de Jeffrey Epstein y a su vez a la esposa de Ghislaine Maxwell, como la que se llevó a la niña de 3 años en aquel momento. Y es que en los archivos Epstein hay una nueva persona que están comentando por aquí, que dirían que se parecía al padre de Madeleine McCann, a Jerry McCann, con cierto parecido. En algún momento alguna gente empieza a comentar todo este tipo de cuestiones y evidentemente están intentando enlazar cada uno de los puntos para ver si aquí hay algo por lo cual puedan juzgarlos. Había una foto justamente de un hombre moreno con camisas batik de seda indonesia, que ahora vamos a hablar de este tipo de seda y si es alguna representación de esta red de alguna forma. Y este tipo de seda y de camisas son bastante similares a las que llevaba Clinton y Epstein en una foto de los archivos publicados hace varios meses atrás. Lo realmente curioso es que este hombre moreno también se parece mucho a otro hombre sentado junto a Ghislaine Maxwell en otra cena de la misma época. Primero tenemos la foto filtrada con esas batik shirts entre Epstein y Bill Clinton, luego también las mismas batik shirts de supuestamente Jerry McCann y un hombre desconocido que sale en una fotografía de un reel de Instagram en el segundo 29, y luego tenemos a un hombre desconocido a la izquierda y también a Ghislaine Maxwell justamente aquí en esta fotografía donde salen otras personas más en la misma, y vemos en el centro de la escena a la propia Maxwell. Actualmente se está intentando buscar si hubiese pruebas directas de que presuntamente los McCann, o sea Jerry y Kate McCann, los padres de Madeleine, estuvieran vinculados supuestamente con la red de Epstein. Están intentando buscar todo tipo de pruebas para poder probar algo así, que evidentemente daría un vuelco gigante al caso de Maddie. Pero hablando de esos tejidos que justamente utilizaban en alguna de las fotografías de los archivos publicados por el Departamento de Estados Unidos de Epstein, había una marca llamada McCann Design Group que utilizaba esa tela china de batik que justamente ahora mismo estábamos comentando. En algunos proyectos, algunos de interiores, destacaban taburetes tapizados con esta misma tela, otras piezas y evidentemente alguna ropa, pero que justamente se llame McCann Design. Todo esto resulta muy inquietante, obviamente porque estamos hablando del caso Madeleine McCann en relación a todo este tema. En el año 2009 el propio Jerry McCann denunció ante la prensa que se había usado como mercancía a su hija, a la propia Maddie. Decía que la niña británica desaparecida en Portugal en mayo de 2007, 2 años antes, era tratada como mercancía por la prensa de UK. Esto lo denunciaba el propio padre, el progenitor de la menor, que sabíamos que había desaparecido la niña en Praia da Luz, donde la familia estaba veraneando, y él se mostraba muy crítico con los medios de comunicación al declarar ante una comisión parlamentaria que investigaba los estándares de la prensa. Argumentaba que había una invasión de su intimidad y también declaraba ante la Comisión de Cultura que había un medio de comunicación, el News of the World, que si no me equivoco creo que fue un medio que luego fue disuelto por una problemática con la Casa Real Británica, donde decían que había una temática NAZI
con efectos terribles en la vida de la niña, ¿no? Luego en Reino Unido, el caso por unas supuestas connotaciones NAZI y que planeaba llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las leyes británicas sobre protección de la intimidad. Y el caso de Maddie, que la policía portuguesa dio por cerrado, pese a no haber descubierto el paradero de la niña, obviamente decían que los padres presuntamente son los que eran culpables. De hecho, el propio Gonzalo Amaral así lo dejó bastante claro en uno de los libros llamados A Verdad da Mentira, que sacó hace muchos años. El padre de Madeleine, Jerry McCann, describía algunos de los artículos publicados sobre su hija de muy sensacionalistas y falsos, y explicaba que vieron que había presión sobre los periodistas para publicar noticias cuando no había nada que contar, que convirtieron a Maddie en una mercancía y había que obtener beneficios. Jerry resaltaba que algunas de las noticias fueron tergiversadas o incluso fabricadas, como las que afirmaban que Maddie estaba muerta sin pruebas, y que esto pudo haber perjudicado la investigación. Luego también hay otro vídeo de archivo en donde aparecen la propia Madeleine con sus padres montándose en un avión. Y justamente ya había gente especulando con que ese supuesto jet privado sería el de Jeffrey Epstein. Todo aquí cuando tenía 3 añitos, también había otros menores justamente en este vídeo y había algunas personas completando esto diciendo que presuntamente Madeleine había sido vista en el avión de Jeffrey Epstein. Justo un poco después, un tiempo después, desaparece en esa zona de playa de Portugal. Y había más informaciones diciendo que un ex empleado de Jeffrey Epstein decía que había visto también a una niña muy parecida a Madeleine McCann en un rancho de Nuevo México. Esto evidentemente no tendremos pruebas acerca de nada de todo esto que se está comentando, pero sabemos que los investigadores están intentando buscar también muchas pistas cerca de ese rancho que tenía Jeffrey Epstein en México. Como os digo, esos documentos que se desclasificaban volvían a poner bajo el foco a ese rancho Zorro en Nuevo México, donde varias mujeres habían denunciado que cuando eran menores de edad habían estado allí, habían sido... Y legisladores estatales buscaban respuestas y proponían crear una comisión para investigar qué es lo que ocurrió realmente en ese rancho. Y también, como os digo, Epstein reveló en algún momento una obsesión que él tenía por la genética. Hay varios correos y varios archivos que muestran que este señor financió a científicos, habló de bebés de diseño y soñó con difundir su ADN mientras promovía ideas de mejora humana en encuentros académicos. Asimismo, el financiero llegó a someterse a pruebas genéticas en un aparente intento de aprovechar su propio material biológico para investigaciones relacionadas con la medicina regenerativa y la longevidad. Todo esto se desprende de miles de correos electrónicos recientemente publicados y en los que están proponiendo este tipo de teorías. De acuerdo con varias investigaciones, los documentos mostraban que, años después de su condena en 2008 por delitos relacionados, Epstein pagó por pruebas genómicas, exploró proyectos relacionados con la creación y con la modificación de células madres, y todo esto fue clave en procesos de regeneración de tejidos y en algunos mecanismos de curación e inmunidad. Un interés, sin embargo, que iba más allá de la salud personal y que se extendía a ideas más amplias sobre la modificación genética humana. Hubo un médico llamado Joseph Takuria, entonces jefe médico en un hospital afiliado a la Facultad de Medicina de Harvard, que confirmó que Epstein participó en el proyecto Genoma Personal de Harvard, una base de datos genética voluntaria destinada a facilitar la investigación científica sobre la relación entre genes y enfermedades. En 2014, este médico envió a Epstein una propuesta para financiar un proyecto privado de secuenciación genética de pacientes, que también incluía posibles investigaciones personalizadas para el propio empresario. Posteriormente se emitió una factura de $2.000 para la secuenciación parcial de su ADN y a partir de muestras de saliva y de fibroblastos,
unas células empleadas en investigaciones que buscaban comprender y eventualmente ralentizar procesos asociados al envejecimiento celular. Y parte de este plan incluía la posibilidad de modificar células madre mediante la entonces novedosa técnica de edición genética para introducir mutaciones asociadas a una mayor longevidad, aunque evidentemente no se encontraron pruebas de que estos trabajos llegaran a completarse. Pero hay correos que muestran además tensiones entre Epstein y este médico, debido a algunos retrasos en los resultados hasta al menos el año 2015. Asimismo, Epstein manifestó interés en investigaciones orientadas a la selección o modificación genética de embriones popularmente conocidos como bebés de diseño, y discutía posibles inversiones en este tipo de proyectos con empresarios tecnológicos y científicos. Había reportes previos también que señalaban que el propio Jeffrey fantaseaba con tener numerosos hijos mediante la inseminación de mujeres en su propiedad de Nuevo México, con la intención de multiplicar su descendencia biológica, un plan que comentó con científicos cercanos de su entorno. Había documentos recientes que también revelaban intercambios de correos con colaboradores cercanos y científicos que contenían mensajes ambiguos y en algunos casos muy inquietantes, y que obviamente vuelve a poner bajo todo el foco la amplitud de esta red de contactos académicos y empresariales que mantuvo durante muchos años. Obviamente, aparte de hablar del caso de Madeleine, también hablamos de todos los archivos de Epstein, porque esto es lo que ha reabierto un poco el caso en estos medios de comunicación al hablar de redes de tráfico. Obviamente los puntos y ubicaciones que también tenía la red del propio Jeffrey en Portugal y en la península ibérica. Había creo que unos 3 puntos muy cercanos a donde desaparece la niña de 3 años. Estos documentos, que forman parte de una serie de expedientes judiciales liberados por orden de un juez en Nueva York, detallan esta extensa red de contactos en Europa, y obviamente la mención al caso McCann es algo que ha vuelto a poner el foco. Todo esto actualmente, después de que la policía alemana, que actualmente es la que lidera la investigación, con el sospechoso Christian Bruckner, y decían que la posibilidad de que una red de tráfico de élite estuviera involucrada en el caso de Maddie era una teoría que había circulado durante muchos años, pero que era la primera vez que documentos oficiales de un caso de la magnitud de Epstein aportaban datos que obligaban a una revisión formal por parte de los investigadores internacionales. Sabemos que la familia McCann mantiene la esperanza ante nuevos avances en la investigación, o esto es lo que dicen después de sus asociaciones, y dicen que no emitieron ninguna declaración oficial detallada, mantienen la postura habitual. Vimos también que actualmente se está intentando investigar la lista de pasajeros de ese infame jet privado, el Lolita Express, del cual exponencialmente algunos expertos en ciberseguridad y analistas forenses estaban rastreando todos los nombres de las personas para encontrar algún resquicio y a lo mejor el apellido McCann entre las personas que podrían haber estado allí. Y el resurgimiento de este vínculo pone bajo la lupa la eficacia de algunas investigaciones iniciales y subraya evidentemente la complejidad de las redes transaccionales. Este hallazgo no solo mantiene abierta la herida del caso de Madeleine McCann, como os digo, con correos, con vídeos, con fotos, sino que refuerza la necesidad de una cooperación internacional más profunda para quizás desmantelar estructuras de poder que han operado en la sombra durante décadas y que quizás aún a día de hoy, y con la presunta muerte de Jeffrey Epstein, siguen actuando. Y es que no solo sería Madeleine McCann, sino que hay otras muchas desapariciones que nunca han sido resueltas y que podrían estar conexionadas. ¿El caso de Madeleine McCann está relacionado con Jeffrey Epstein? Quizá los nuevos archivos revelados de Epstein tengan la clave para resolver de una vez por todas este caso. Portugal, país en el que Madeleine desapareció, aparece cientos de veces en estos archivos. Epstein viajó varias veces al Algarve, justamente a la zona en la que desapareció Maddie. En los nuevos archivos revelados de Epstein se menciona la Casa Pía y el caso de Madeleine. La Casa Pía, que si queréis puedo hacer otro vídeo aparte para explicar el caso, fue un orfanato de Portugal en el cual se encontró una grandísima red de... En los archivos enviados por correo habla sobre el documental de Madeleine de Netflix, y en el correo menciona lo siguiente:
En el documental, un periodista afirma que millonarios estadounidenses iban a Portugal con el propósito de niños. Esta podría ser una línea de investigación que quizá querrías tener en cuenta. Este correo fue mandado a Jeffrey Epstein con el asunto del nombre del mismo. La exnovia de Jeffrey Epstein era una de las encargadas de buscar niños para llevárselos a ellos. Y en 2009 salió un retrato robot de una mujer que era una posible sospechosa de haberse llevado a Maddie. Y no sé, juzguen ustedes mismos, pero a mí el parecido me parece realmente escalofriante. ¿Crees que toda esta nueva información ayudará a resolver el caso? Tenemos que seguir comentando más cosas del caso Madeleine McCann en relación a la desaparición ocurrida en el Algarve en el año 2007. Esa niña de 3 años, ahora mismo está Christian Bruckner como principal sospechoso. La búsqueda era en torno a él, en torno a las zonas en el Algarve en la que él estuvo un año antes y también posteriormente a la desaparición prácticamente más conocida de todo el mundo en Europa y que involucra a muchos países, muchas personas, muchos detectives. Obviamente siempre hubo muchísima polémica con saber quién fue el autor de esta desaparición, si podría haber sido este señor u otros secuestradores, de niños, etcétera, o si realmente pudieron haber sido los padres en algún caso, como la policía lusa dijo en aquel momento. Y también Miriam Moya, experta forense, que nosotros comentamos por aquí muchas de sus investigaciones que son muy buenas y que hizo un libro llamado Vacaciones al Infierno, que fue allí a Praia Luz. Yo estuve siguiendo cómo era, un poco todo de cuando ella fue allí. Había preguntado también cuándo iba a salir este vídeo y tal, y es un libro sobre el caso Madeleine McCann, la historia no contada. Vamos a ver una entrevista sobre ella, un poco aquí, sobre todas sus opiniones, una entrevista bastante corta, pero antes de eso se sigue comentando en muchos medios de comunicación que hay una mujer relacionada con la investigación del caso Madeleine McCann que saldó prácticamente 1.500 euros que tenía Christian Bruckner, que no podía pagar para salir de la cárcel y que justo iba a terminar su condena en septiembre y que este señor iba a quedarse hasta 2026, pero ese donante que decían que era anónimo y que luego ya dieron como datos, le puso nombre, ¿no? O sea, el vínculo que tenía con el preso, una ex empleada de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania, fue la persona que dio vida, entre comillas, a Christian Bruckner. Aunque, como dijimos el otro día, supuestamente esta ex trabajadora de la agencia pagó por error esto. Realizó una transferencia el 5 de junio pasado, hace 20 días cuando estamos grabando esto, que ella creía que la sanción era por haber insultado al personal penitenciario, que le parecía bastante injusto, aunque ahora sabe que no fue así, que no tuvo contacto personal con Christian Bruckner y que reconoce haber hablado con su abogado hace por lo menos un año. Le preguntaron varias cosas a esta persona. La multa que le impusieron fueron por otro tipo de delitos, no por haber insultado a nadie. O sea, fue por ebriedad, por falsificación documental, por algunas lesiones, y que obviamente ella dice que ya es demasiado tarde. Muy raro, muy raro todo esto, sinceramente, porque es que estamos teniendo aquí una persona que supuestamente hay muchos indicios contra él, que ahora vamos a comentar, en relación a una desaparición y a otras muchas cosas. Entonces, ¿por qué ibas a pagarle a una persona que es un viol convicto un depredador sexual de menores, de mayores, de ancianos, que ha hecho barbaridades, que tiene barbaridades en discos duros, etcétera? ¿Por qué ibas a pagarle, aunque sea por haber insultado a una persona que lo hubiese multado? A mí personalmente es que me daría igual, o sea, es que no lo pagaría. Para mí hay algo raro detrás de esto. Sinceramente, no me creo mucho lo de que ha sido sin querer que haya pagado esta multa a esta persona. Tiene que haber algo ahí detrás que se nos escapa, sinceramente. Es que no tiene mucho sentido, Y luego, en cuanto a los indicios clave contra Christian Bruckner, un medio de comunicación que estoy viendo por aquí dice que cuando raptan a Maddie, Bruckner sí que vivía en Praia Luz, aproximadamente a 3 kilómetros del complejo en el que veraneaban los McCann. Entonces,
ahí tenemos como un dato clave. La geolocalización de su teléfono lo sitúa en la zona la noche que desaparece la niña. Cometió varios delitos sexuales en la localidad portuguesa, uno de ellos por el cual cumple condena, aunque no era una menor. Se marcha de Portugal, donde había residido los últimos años, y ya vuelve a Alemania, poco después de que se pierda el rastro de la menor Madeleine McCann. Y luego muchos expertos dicen que estaba obsesionado con niños, que previamente a la desaparición fantaseaba con atrapar a un niño pequeño y usarlo durante días en algunos chats pedof. Y luego, obviamente, aparte de estos presuntos indicios en torno a Madeleine McCann, que hay muy poco, en verdad, tenemos que decir que también hubo varios testigos que aseguraban esto, que Christian Bruckner le había dicho que no había gritado Maddie. Vamos a ver la entrevista de Miriam Moya, la experta forense, y ahora seguimos analizando un poco de este caso. Muchas gracias, teníamos muchas ganas de hablar contigo y de saber, o que nos vayas pues adelantando, ¿no? ¿Cuál es esa historia no contada que sí cuentas en ese libro? Pues bueno, Vacaciones al infierno, y esa historia no contada es, yo soy experta forense, lo que hago es analizar la escena donde desaparece Madeleine McCann, y obviamente, bueno, pues no encontramos, porque se basa todo en el sumario y de la policía lusa, portuguesa, en la cual, bueno, es público toda su investigación, y dentro de esa escena no hay ni una sola evidencia forense de secuestro. No hay ninguna prueba que indique que la niña, que es siempre, digamos, en lo que se ha basado, ¿no? La policía, lo que hemos escuchado, en lo que todavía durante todos estos años se ha hablado, ha sido bueno, pues el principio, ¿no?, de esa investigación, que esa niña fue secuestrada. Pero en ese libro lo que recoges, basándote además en documentos forenses, en pruebas que ha recogido la policía, es que no hay ninguna evidencia de que Madeleine fuera secuestrada. No, porque por ejemplo en su habitación, cuando desaparece, la ventana está abierta, como si se la hubieran llevado por ese lugar, y cuando la policía portuguesa realiza, bueno, pues la recogida de todo lo que son las huellas dactilares, encontramos que las únicas que se recogen son las de su madre, junto con otras que estaban ya descartadas, que podían ser personas que se pudieran llevar a la niña. Entonces, claro, esto, y ahora que es otra vez noticia, ¿no?, por Christian Bruckner, el alemán que está, recordemos, en la cárcel porque, bueno, violó a una señora también por aquella época y demás. Sabemos, bueno, dicen que... Bueno, en relación a lo que está diciendo Miriam Moya, hubo... En su momento, creo que fue un año después, o sí, más o menos, un año después de que se considerase probablemente muerta a Madeleine McCann, después de la desaparición, decían que habían filtrado 17 volúmenes de sumario, 4.000 páginas, o bueno, más de 4.000 páginas, documentos anexos a ese sumario, y que como tal el informe final no probaba ninguno de los indicios apuntados por los detectives en torno al hipotético fallecimiento accidental de Madeleine McCann con ocultamiento de su cadáver por parte de los padres. Esta era una hipótesis que muchos medios británicos no querían ni oír en su momento, pero que la policía portuguesa aseguró que era la más clara en torno a lo que pudo haber pasado con esta niña. No había indicios suficientes tampoco para acreditar el tema del secuestro, como está diciendo por aquí Miriam Moya. Ha confesado y demás. Llevan 4 años, la policía alemana y la policía británica, 4 años diciendo que este señor mató a Madeleine McCann. Lo que está claro es que el ADN que encontramos también allí, que en ningún momento es de Christian Bruckner, si tuvieran una prueba concluyente, una evidencia forense potente, sabríamos que ya estaría, bueno, por lo menos sometido a juicio. Llevan 4 años y no han encontrado absolutamente nada. Y en el libro, pues podéis ver un montón más de evidencias que no son de secuestro. Bueno, no hubo secuestro, es lo que cuentas en este libro, lo que demuestras en este libro, que no se produjo ese secuestro. Si no hubo secuestro, la niña nunca salió de esa habitación, de ese apartamento. ¿Qué es lo que ocurrió allí? ¿O qué es lo que sabemos hasta ahora que pudo ocurrir allí?
Es altamente probable salió del apartamento, pero probablemente sin vida. ¿Por qué? Porque tenemos una serie, aparte de la evidencia forense, una serie de testimonios que se han intentado callar durante todos estos 17 años. Por ejemplo, la familia Smith, que es una familia irlandesa, fueron un testimonio clave que se ignoró completamente. ¿Por qué? Porque vieron a un hombre portando a una niña en dirección contra el apartamento, se iba en dirección a la playa, y lo identificó como su padre, Jerry McCann. Y esto está recogido por la policía lusa. Esto entre otras muchas evidencias. ¿Por qué? Porque también tenemos, los Tapas Nine, como se conocen a los amigos, ¿no?, de los padres de los McCann, que estaban también en esas vacaciones en el Algarve. Tienen muchas contradicciones que recoge la policía, y entre ellas sabemos cómo, por ejemplo, el padre y la madre de Madeleine borraron llamadas, borraron mensajes y unos registros telefónicos fantasmas que ellos intentaron quitar. Si eres una de esas personas que ve anuncios donde le prometen ganar 20, 30, 50 o 100.000 euros al mes tocando... Oye, el tema de las llamadas telefónicas y ese conjunto de llamadas que comenta por aquí Miriam, lo veremos en otro vídeo, porque sé que ella tiene varios reportajes del caso Maddie, aparte del libro, que yo lo recomiendo, que bebe mucho de la investigación lusa, evidentemente, porque son los que estuvieron allí desde el minuto 1, y también del libro de Gonzalo Amaral, que por cierto, lo que decía Amaral es que para él era un trágico accidente, que ocurre justo el mismo día de la desaparición, que en realidad... ella, la mayor mentira del caso en aquel momento, en el año 2007-2008, cuando todo estaba en investigación, es que básicamente decían en muchos medios que podría estar viva. Y él aseguraba que no, que estaba muerta. Madeleine McCann, que era una terrible noticia, una niña tan pequeña de 3 años, etcétera, que no sabía dónde estaba, si estaba enterrada o no, que eso era una incógnita. Pero Amaral insistía en la probabilidad de que fuera el padre de la pequeña, que al ver esa imagen de que había un hombre con una persona que portaba a una niña en sus brazos, decía que había un 80% de probabilidades de que fuese Jerry McCann la persona que llevaba a Maddie. Y básicamente él aseguró en algunas entrevistas que quien pudo ocultar el cuerpo de la niña aseguraba que habrían sido los padres. Si necesitas que tu hija, pues aparezca, ¿por qué te dedicas a eso horas antes de que la policía te realice una investigación? Entonces es todo, también, que hay que apuntar que Clarence Mitchell, un mago de la prensa, sobre todo inglesa, que trabajaba en la oficina de Gordon Brown, los McCann lo contratan al día siguiente de desaparecer su hija para que sea su portavoz en la prensa y, por supuesto, que manipule muchos información para esa prensa y que se dé siempre la teoría del secuestro. Los padres en su momento estuvieron señalados, se les investigó, ¿no?, como como posibles autores de lo que le ocurrió a Madeleine. Claro, también es cierto que la noche de la desaparición, el matrimonio de los McCann, los padres básicamente reconocieron haber suministrado a sus hijos los fármacos. Esto es algo que se sabe, que ellos dijeron que supuestamente era paracetamol, luego era como una especie de sedante llamado Captol o Capol o algo así. Y luego también es raro porque la policía lusa dice que Kate McCann, la madre, le puso la mano delante de la nariz a los otros hijos, a los 2 gemelos que aún estaban dormidos, para ver si respiraban. Y los policías lusos consideraron que esto era una práctica que no era muy normal, que una madre actuase así después de perder una hija o que le desaparezca una niña, ¿no? Obviamente los padres, que sintieron muchísimo dolor y angustia y que era muy difícil hablar de posibles teorías en torno a ellos, porque obviamente perder una hija de 3 años es tremendo, pero que no había marcha atrás para la policía lusa en cuanto a la investigación y que creían que estaban bastante claros de sus investigaciones. Cosa es lo que ocurrió allí dentro. ¿Hasta qué punto es el grado de implicación de los padres? Esto pudo ocurrir, pudo haber un accidente que después intentaron tapar y han mantenido durante todo este tiempo esa teoría del secuestro.
claro, es que sin cuerpo, ¿no? Entre comillas, no hay delito. Pero sí tenemos otras evidencias. Recordar cuando llegan los perros a ese apartamento y a la casa donde ellos, porque ya abandonan el apartamento donde ocurre y se van de alquiler a un chalet cercano. ¿Y qué ocurrió con los perros? Que detectaban el olor a cadáver y a sangre humana. Se detectó tanto en ese apartamento como en el coche que los McCann alquilaron más de 2 semanas después que la niña desapareciese. Incluso en el maletero se encontró, que esto sí es una evidencia, porque los perros no se tienen que apoyarse en otra evidencia forense para que se tenga en cuenta dentro del juicio, pero sí se encontró cadaverina en el maletero. Y esto es altamente improbable que haya habido otro cadáver en este maletero. Es decir, hay una serie de evidencias que se pasan por alto y solamente, se tienen en cuenta algunas. Y de hecho ellos fueron declarados arguidos, recordemos, sospechosos formales, cuando los perros detectan el olor tanto a cadáver, en la ropa de la madre, en fin, en una serie de lugares, en su casa, en el apartamento donde desaparece, y la niña. Porque bueno, no se escucha del todo bien aquí en esta parte, pero bueno, básicamente son para mí lo que son las pruebas clave un poco de este caso. El tema de los perros, luego lo del coche. Es prácticamente imposible, ¿no?, que hubiese otro cuerpo que no sea de Madeleine McCann en ese coche que hubiese estado. O sea, hay un porcentaje demasiado bajo para que eso hubiese ocurrido. También he visto una entrevista que, esta fue escrita, la tengo por aquí, justo la estaba buscando, de Miriam Moya, que habló sobre estos hallazgos, que hablaron del tema de los huesos, el ropaje cerca de un sitio donde transitaba Christian Bruckner, y ella dijo que su valoración sobre ese hallazgo era prudente y escéptica. Que, como contaba en su libro, la historia no contada de Madeleine, que estaba llena de episodios mediatizados, como la teoría del secuestro, que no contaban con pruebas concluyentes para eso. Que llevaban más de 3 años oyendo de ahora sí tienen algo sobre Christian Bruckner, ahora va a ser la evidencia forense que vincule a este señor con el secuestro de Madeleine, y finalmente nunca sale nada. Que no hay ni una sola evidencia forense que vincule a este señor con el secuestro. Y respecto a estos restos podrían ser cualquier cosa, dice, y que realmente la policía o los investigadores lo saben perfectamente. Que los medios se centran en este tipo de narrativa y no en otras líneas de investigación igual o más consistentes que nunca se han explorado más allá en los últimos años, o que incluso han perdido expectación, básicamente porque Christian Bruckner es lo mediático actualmente en cuanto al caso de Madeleine. Y lo que termina diciendo en esta entrevista escrita la experta forense Miriam Moya es que dice que lo que están haciendo es, una vez más, jugar con la presión mediática, las expectativas de la opinión pública, y por lo tanto que prefiere ser muy cauta hasta que no exista un informe forense muy sólido que demuestre tal cosa, que no se podía dar por hecho nada. Que esta historia, como la había puesto en el libro, tenía muchas más aristas que las que interesaban a ciertos medios o a la policía alemana, y no todas se estaban contando. Es que hay que decir también que Miriam Moya, por lo que yo he leído, escuchado de ella, habla mucho de influencias en cuanto a los padres, las personas detrás del mediatismo público que tenía el caso de Madeleine, y que en su momento, después de la desaparición, cómo transcurrieron todos los hechos, los portavoces, los libros y todo lo que envolvía a la familia McCann. Además, esos perros trabajan, ya uno murió, pero trabajan y han trabajado para el FBI. De hecho, Martin Smith, que es su adiestrador, yo he estado hablando con él y él siempre me ha dicho que los perros no se equivocan, y es verdad, tenemos mucha evidencia de otros casos. Bueno, es que aquí además se destinaron muchos medios, muchos esfuerzos. Entiendo que todos esos medios, ¿no?, como decías, pues esos perros están adiestrados, ¿no?, y pueden ser los mejores para intentar resolver. Claro, esto lo recoge Miriam Moya, que como realiza investigaciones internacionales sobre escenas de crimen, de famosos accidentes de tráfico, bueno, como la princesa Diana, Paul Walker, ¿no?, o el futbolista José Antonio Reyes, aquí más cercano, investigaciones que están publicadas en el libro. Lo digo para que, bueno, pues que sepan, nosotros lo sabemos, pero para que sepan también los oyentes la solvencia de Miriam Moya con la que estamos hablando. Esto se recoge en un libro, pero toda esta documentación, todas estas pruebas están en poder de la policía, Miriam.
Sí, absolutamente. Junto a mi equipo, ¿no? Cuando realizamos todo este análisis exhaustivo de Madeleine McCann, yo me encargo personalmente de enviar tanto a Scotland Yard, que lo tiene todavía abierto el caso, como a la policía portuguesa la investigación y toda esa recogida de evidencias, que también se ha evitado sacar, porque ha habido incluso empresas muy potentes, americanas, una de ellas, para sacar el ADN, porque sabemos que hace 17 años la ciencia forense y la tecnología no había avanzado tanto como ahora. Y se deniega y no se deja investigar. Entonces, estoy segurísima que podríamos saber muchas más cosas y no centrarnos, por ejemplo, en Christian Bruckner, que no es que sea bueno, pero tampoco tiene por qué. O sea, no es un haberle santo, hecho algo a la pero niña. no es el culpable, ¿no? Exacto. De este suceso. No sabemos. Bueno, esto es lo que dicen muchas personas, ¿no? Que Christian Bruckner lo metieron ahí como una especie de chivo, pero que en realidad no tendría nada que ver con el caso de Maddie. Pero bueno, que ha hecho muchas cosas muy malas, que es una persona que debería estar en la cárcel toda la vida, pues yo pienso que sí. Aquí si hubo crimen o si se tapó, ¿no? Una muerte accidental, que parece que todo indican las pruebas que fue así, ¿no? Estos 17 años incluso han aparecido falsas Madeleines, sospechosos, supuestas confesiones carcelarias, también como nos decías, pero aquí en este libro, que recomendamos su lectura, que además es finalista, ¿verdad?, para el premio Círculo Rojo, que te deseamos que todo lo mejor, Miriam, bueno, pues que lo lean y que nuestros oyentes, si quieren saber más de este caso, ya lo saben. Vacaciones al infierno, Madeleine McCann, la historia no contada, de Miriam Moya. Muchísimas. Bueno, esto creo que es en una radio en Días de Andalucía, hace unos meses atrás, cuando sacó este libro Miriam Moya sobre la historia no contada del caso de Madeleine. Hay muchas cosas que sí que se habían contado, otras que ella siempre dice que saca indicios, saca puntos clave que va explorando en su investigación. Destaca la importancia siempre de basarse en evidencias forenses y deja claro que todas sus investigaciones, todos sus escritos en sus libros son hechos recopilados de la investigación oficial y que no son teorías. Si realmente hay teorías sensacionalistas, especulativas y tal, que ella lo dice esto va a ser una teoría. Cuando saca pruebas, cuando saca cosas recopiladas por el sumario, por la policía, ella lo dice, en base a esas cosas a lo mejor se puede llegar a teorizar otras más que podemos decir. Pero bueno, os dejaré con más partes de noticias del caso Madeleine y en próximos vídeos seguimos comentando más de Miriam Moya. Nuevos vídeos. Después de su desaparición. Claro, ese es el antecedente que hay entonces. Y se han decidido ellos someter a un test de ADN, los padres. Sí, de acuerdo a lo que han dicho los medios en Reino Unido, la familia accede a realizarse un examen de ADN. Los padres de Madeleine McCann, ustedes han vivido de todo, desde ser incluso responsabilizados en algún momento, hasta el día de hoy ya vivir un calvario que no ha tenido solución, que no hay ningún atisbo de encontrarla hasta ahora, más allá de este caso de este ciudadano alemán que está prisionero y que dijo haber tenido relación, y por ahora no hay ningún tipo de tampoco visualización de un final con el hallazgo de Madeleine McCann de cualquier forma, digamos. Sí, vamos a quedar ahí pendientes de cómo se vaya resolviendo y actualizando la información de este caso, toda vez que además estos exámenes de ADN, claro, son bien reservados, pero tal vez los padres comuniquen finalmente qué es lo que ocurre, si es que hay match o no. Dada el gran revuelo que causa a nivel mundial esta noticia, es muy probable que esos resultados vayan a ser públicos de cualquier forma. Así es que estaremos muy atentos. Se demora algunas semanas en corroborarse este resultado por parte de los peritos, pero habrá que ver entonces si efectivamente todas estas señales que entrega esta joven, que incluso se hizo una cuenta de Instagram que dice, yo al parecer yo soy Madeleine McCann, y ella va publicando todas las fotos. Por ejemplo, esta fotografía ustedes ven allí son de ella incluso más chica, y dice ser parecida o prácticamente igual a Madeleine McCann. Es una de las principales señales que ella ha mostrado, y en sus redes sociales ya suma un montón de seguidores que en las últimas horas ido sumándose a esta historia y a esta revelación que hace esta joven polaca. Oye, Carlos, ¿y qué pasa además con los padres de esta joven?
eventualmente también podrían tener alguna información. Sí, por ahora ninguna. No. La verdad es que hasta ahora la información que entregan es solo de la joven, que es mayor de edad, que ella obviamente tiene potestad para realizar esto más allá de no tener o no opinión de sus padres. Los papás de Madeleine McCann, de esta joven polaca, más bien dicho, hasta ahora no han hablado con la prensa mayormente. ¿Por qué te lo pregunto? Claro, son situaciones y casos bien reservados los que se manejan, pero, por ejemplo, en el caso de que ella no sea hija biológica de este matrimonio, tal vez pueden, no sé, entregar alguna información. Claro, que ella llega a la familia. Claro, por ahora no hay... También pueden desconocerla, pero... Sí, por ahora no hay visos de irregularidades en las partidas de nacimiento, por ejemplo, de esta joven polaca. No ha habido mayor información respecto de eso. Porque si bien ella es la que está señalando que podría ser Madeleine, claro, al entregar esta información de manera pública, ¿qué pasa con